11, esta es la palabra central, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba, ¿se acuerdan que estaban presos? Porque Juan había denunciado públicamente los pecados de Herodes. Entonces estaba preso. Los hechos de Cristo, el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle. Es decir, la cárcel de esa época permitía tener acceso a las personas más allegadas, no que estaban dentro de la prisión. Pero los discípulos de Juan, por un permiso especial, pudieron acercarse a su maestro, a su profeta. Y Juan les dio un recado a sus discípulos, a los de Juan. Esta pregunta: envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Punto suspensivo. Juan, después de haber anunciado el camino del Señor, tuvo dudas. ¿Cómo vino a mí esta palabra? Ayer, después de este hermoso festival que hemos tenido, siempre con mi esposa buscamos una película que nos conforte. Y se nos acabaron las series. Entonces, justo, bueno, YouTube parece que está tan bien hecho que uno busca YouTube, cualquier programa de servidores de película, busca afinidades. Entonces, parece que fue Dios para mí, ¿no? Me puso ahí la película esta, Dios no está muerto, la 3, la última. Digo, tan rápido ya la subí. Y la vi, que ya vamos a ver porque realmente es impactante, ¿no? Es la continuación de las otras 2 sagas. Si la vieron, ¿alguna vio? ¿Nadie vio? La 1. Nosotros vimos la 1 y la 2. O la 2. La 2. La 2 era una profesora que se acuerdan que era cuestionada porque en clase habló de fe y entonces el colegio le hizo un juicio, ¿no? Y la 3, ese colegio mete preso al pastor. No el colegio. El pastor que tenía la iglesia al lado del colegio, era una universidad que no era religiosa, era una universidad laica, es decir, que no tenía nada que ver con la iglesia. Pero cuando se fundó la iglesia, se fundó la escuela, es como que convivieron durante más de 100 años juntos. El padre de este pastor ya había sido pastor. Y ese pastor, joven, no se acuerda de un momento de Bárbara Candado, había salido una ley, que yo no sé si es vigente en Estados Unidos, pero parece que sí, que según el Estado, porque Norteamérica cada Estado es independiente en algunas leyes. No es como acá que las leyes son a nivel federal, nacional. Allá, cada Estado tiene su independencia. Hay Estados que tienen la pena de muerte y hay Estados que no tienen la pena de muerte. Hay Estados que tienen legalizado otras cosas y otros Estados no. En ese Estado había salido una ley que le exigía a todo pastor que presente en el Estado, en el gobierno, las predicaciones por escrito. El objetivo era controlar lo que dice. Esa fue la película número 2, que yo le decía a la... No cuentes al final. No voy a contar. Pero la película 2, yo en un momento me reía, digo, bueno, si acá esto llega, yo no tengo que escribir nada porque todo lo que digo se sube a internet, así que lo pueden ver ahí. No tengo nada que ocultar. Pero es un llamado de atención porque la iglesia está teniendo a nivel mundial una persecución que no es quizás de que nos van a colgar o nos van a matar, aunque en algunos países pasa, pero estoy hablando de otra persecución, que es una persecución ideológica. Acá hay movimientos, sobre todo los movimientos feministas, que están sacados. Yo siempre apoyé el feminismo y he dado una predicación, el feminismo primitivo, que tenía que ver con los derechos de la mujer, los derechos ganados, ¿no?
Ustedes saben que en Argentina antes la mujer no podía votar, por ejemplo. Y una de las conquistas sociales fue que la mujer pueda votar. Fue Evita la que impuso esa ley. Esos derechos son bárbaros, porque la mujer tiene el mismo derecho que el ser humano. Todavía no está balanceado porque en algunas empresas la mujer cobra un sueldo de menos categoría que el hombre. Así que todavía hay injusticia. Ahora, esta nueva camada, este post-feminismo, por el tema de la legalización del aborto, de los pañuelos verdes, no solamente están pidiendo por esta ley que gracias a Dios todavía no se aprobó, sino que están repeliendo todo acto religioso. Hay videos que son realmente repugnantes en YouTube o en las redes sociales, donde la gente está orando y este grupo sacado le hacen de todo a las personas que están orando. Están predicando mucho la brujería, pero no la brujería oculta, sino ya explícita, abierta, y hacen hogueras y invocan espíritus de brujas. Es decir, es una cosa que va más allá de una ideología humana, sino que vemos que detrás de esto está el enemigo metiendo la cola hasta el fondo. A mí me duele ver todo este panorama en el país y en el mundo, porque es el principio del fin de lo que la palabra de Dios está anunciado, que es la persecución. Por eso, no sé si todavía nosotros se nos cayó la ficha, pero tenemos todavía una libertad que la tenemos que aprovechar. Porque si se empieza a controlar las predicaciones, se empieza a controlar las iglesias, estamos fritos. Me siguen, ¿no? Nosotros tenemos ahí cartelito, tenemos fichero de culto y tenemos personas jurídicas. Pero el fichero de culto, si bien es para saber en forma legal cómo está la iglesia, no es algo encantador. Porque el origen del fichero de culto nació en la época de la dictadura para fichar, porque la palabra fichar es para que cada congregación esté controlada, ¿no?, por el gobierno. Entonces, la libertad religiosa, entre comillas. Se está, por ahí me estoy yendo un poco al tema, pero somos pocos y somos adultos, lo quiero hablar. Todavía se está pidiendo mucho, estamos pidiendo mucho por la separación de la iglesia y del Estado. Cuando hablo de la iglesia, acá hablo de la iglesia católica. Si la separación de la iglesia y del Estado tiene que ver con que la iglesia no perciba más dinero del gobierno. Se giran arriba de 500 millones anuales para la iglesia católica, porque los obispos cobran sueldo, no los curas, los sacerdotes comunes no, pero los obispos cobran sueldo. Y donde hay plata hay poder, es así. ¿Saben por qué se bautizan? Porque yo lo hablé hace poco con personas que estaban por bautizar a sus bebés. Y les decía que el problema del bautismo no es solamente la tradición del bebé que viene la familia y hace la fiestita. Es un mecanismo político que le conviene a la Iglesia Católica, porque la persona que es bautizada está automáticamente fichada en la parroquia lleva el informe al Vaticano y el Vaticano lo devuelve al país. Y entonces este país, por bautismo, es el 70% católico, entre comillas. Son adherentes. Y la gente toda contenta van a bautizar al nene, que no es bíblico porque sabemos que el bautismo es de adulto, pero aparte de eso, legalmente saca ventaja. Ahora, yo le pregunto a alguno de ustedes, y me incluyo, nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, fuimos a la parroquia donde nos bautizaron y dijimos, ya no quiero ser más católico, renunciamos. Entonces todos nosotros somos católicos para el Vaticano. ¿Sabían? Todos somos católicos para el Vaticano. Y entonces cada católico para el Vaticano es un presupuesto económico que le suma a la parroquia
local. Así de simple. Yo estuve adentro y conozco los vericuetos. Entonces, los cristianos evangélicos, los cristianos que creemos en la palabra de Dios y no tenemos sujeción papal, sino que la sujeción es de Dios. Porque ni siquiera ustedes me tienen que obedecer a mí en el sentido de que yo soy infalible, no soy infalible, me equivoco como cualquier ser humano. Soy pastor y soy servidor con la pastora, pero no somos la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Amén. Ustedes pueden cuestionarme si yo estoy predicando algo que está fuera del Evangelio y pueden decir, pastor, esto no es del Evangelio, yo con mucho gusto lo voy a aceptar. Porque no creemos en los dogmas. Los dogmas vienen de la Iglesia Católica. Yo apenas entré al seminario, me dijo el rector del seminario, me dijo, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Como dijeron, sonaste. El futuro, él no sabía, yo no sabía el futuro que iba a dejar el catolicismo. Pero me advirtió, como diciendo, te vas a ir al infierno. Y si uno lee el Concilio Vaticano II, dice, los hermanos separados, y nosotros somos los hermanos separados. Y ellos esperan que un día nos unamos. A mí me agarra, estoy nervioso. Para no ser grosero, ¿no? Y cierro con esto porque no me quiero extender demasiado. Con esto no estoy diciendo del católico honesto que vive el Evangelio. Porque hay muchos católicos que se van a ir al cielo y muchos evangélicos se van a ir al infierno. Porque la iglesia no te salva. Te salva Jesucristo. Amén. Hay curas que son honestos y hay curas que son deshonestos. Como hay pastores que son deshonestos. Como hay rabinos que son deshonestos y hay rabinos que son honestos. Porque no pasa por la religión, pasa por la relación con Dios. Amén. Juan estaba en crisis y se planteó si realmente valió la pena predicar en el desierto por Jesús. Y esto es algo importantísimo, porque la crisis viene. A veces nos planteamos, ¿está bien que hago? ¿Tiene sentido mi vida? El que nunca duda y dice, yo quiero siempre, yo dudo. Porque siempre hay una lija de duda. Siempre. O te la pone el enemigo o uno mismo. Crisis de fe. Esto es interesante. ¿Está la fe realmente amenazada? Los síntomas de la crisis de fe. Disminución de las vocaciones. Cuando no hay vocaciones, todos tenemos vocación de servicio. Ayer vimos en la práctica, en la fiestita para chicos, que había una vocación de servicio en todos ustedes, poniendo parte de su tiempo. Cuando vienen a la iglesia, tienen su vocación de servir a Dios, ministrándolo con la alabanza y la adoración. Y cuando van a la calle y trabajan, tienen vocación de servicio, aunque no lo tengamos como cartel, como decía hoy la hermana, pero nos conmueve ciertas cosas y obramos en consecuencia porque queremos en Jesús. Cuando disminuye eso es porque empieza la crisis. Abandono del culto. Generalmente las personas que dejan el culto, la vida congregacional, empiezan a justificarse hacia afuera. No me gusta cómo me saludan los hermanos, no me gusta cómo predica el pastor, no me gustan las canciones porque son antiguas. Siempre el análisis es hacia afuera. Nunca va a decir me voy porque realmente estoy en crisis. Porque nadie quiere asumir las debilidades. Lo único que falta es que le digamos al médico, estoy enfermo por culpa de la gripe que me la compartió mi pariente. El médico va a decir, ¿qué me importa de no la sacaste? Yo quiero curártela. Bueno, al médico no le podemos excusarnos con terceros que me provocaron la enfermedad. Porque si yo me contagié por una enfermedad, también pude haber sido negligente. Pero dejar la iglesia es el acto más silencioso. Hace unos días hablábamos con un muchacho que lucharon en el trabajo, porque es buen muchacho pero es bocón. Y entonces lo retaron y él habló fuerte, contestó
Y como siempre tiene el poder el patrón, dijo, bueno, andate. ¿No? Y lo echó. Uno cuando se va al trabajo lo pueden ir, lo echa, puede irse, renuncia, pero siempre lo hace en forma abierta, no solapada, ¿o no? Cuando uno se va de la casa, chao, me voy hasta la semana que viene a la visita. El único personaje que desaparece del ámbito social es el cristiano. Que missing. ¿Dónde fue? ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés? No. Por ahí lo llamás, vas a la casa y... no tenía ganas. No te avisa, no te pasaron facturas, ¿no? Pero somos así. Es decir, somos así. Parece que esto es el último orejón del tarro. Soy responsable en el trabajo, soy responsable en la escuela, pero la iglesia ahí cuando tengo ganas voy. Entonces, la forma de abandonar el culto es justificar la forma de no asumir todavía un compromiso que no hemos madurado. Por algo somos los que somos, miren, hay gente nueva que está viniendo a la iglesia. No vinieron. Ayer decía la pastora, por algo el Señor nos quiso que vayamos a la plaza. ¿No? Cuando empezamos a organizar, Paola, todo, vamos a ir a la plaza, ¿no? Era una idea, pero Dios dijo no. Mandó lluvia encima. Porque por ahí no era el tiempo. Porque ganas tenemos a veces de salir, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Y antes de pasar vergüenza y a avergonzar el Evangelio, Dios dijo, no, muchachitos, quédense acá, yo me encargo. Mando lluvia. Después, indiferencia del mundo hacia la iglesia. El mundo que nos rodea, es indiferente a la vida de la fe. Vos le hablas a tu pariente, a tu vecino, vengo del culto, vos sabés, ¿qué importa? ¿No? Qué feo llegar a una casa y no encontrar eco. ¿Saben por qué yo entré al seminario católico? ¿Por qué me quise ser religioso? Porque en mi casa siempre amé a mi papá y a mis hermanos, siempre me quisieron, afectivamente, me contuvieron, me mimaron, era el hijo más chico. Pero cuando venía de la parroquia, en mi casa era una heladera, no podía hablar nada relacionado con la fe. Digo, no, yo con esta gente no me siento. Y me puse en el monasterio, digo, bueno, estoy con los míos. Después, bueno, Dios me sacó. Pero digo, es decir, no encontrar el mismo palo en la casa, la misma... Es un poco, ¿no? Porque ¿qué compartir? Nada. Entonces, por eso Jesús dijo, mis hermanos son los que comparten la palabra y hacen la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje? Estaba María en la puerta, estaban los hermanos. Sí. Y los hermanos pensaban que Jesús tenía demonios, estaban locos, y que los hermanos no querían en Jesús. Lo dice Juan. Y entonces le dice Marcos, que era la casa de Marcos, estaba él discipulando a Jesús. Y dice, está tu mamá afuera y tus hermanos. ¿Quién es mi mamá? Fue chocante eso, pero Jesús trazó la diferencia. Mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Y es realidad, porque tenemos un mismo sentir. Todos quisiéramos que nuestra familia de sangre se convierta, ¿o no? Amén. Amén. ¿Saben cómo la estamos remando? Pero están cada día más lejos. Es una pildorita, ¿no? Síntomas de un cristiano enfermo. Ya no ora al acostarse. Cierro los ojos. Ya no ora a empezar el día. Pereza para ir al culto. Se queda dormido. Sigue largo. No se codeen, ¿eh? El último ayuno, hace un mes, hace un año, ¿cuánto hace que ayuno? Se ríe de los chistes de doble sentido. Le gusta más la joda grosa que no dice, no, esos chistes no. Son, no me miren, lo dice ahí. Dice, el mundo ya es normal para él. Está todo bien, todo bien. Es decir, no hay diferencia. Se olvida que Cristo lo ve.
Puedes engañar al pastor, me puedo engañar yo mismo, pero el jefe nos ve. Yo últimamente cuando yo estoy usando esta palabra de jefe, y me gustó, ¿saben por qué? Porque un día alguien me dijo algo y le dije, te la vas a ver con mi jefe. Como si hubiese nombrado a un mafioso. ¿Quién es el jefe? Te la vas a ver con mi jefe. Úselo, porque asusta, ¿no? Y el jefe es el jefe. Él cuando tiene que bajar el pulgar lo baja. Entonces son síntomas. Así como los síntomas de la gripe, que son el estornudo, ¿no? La fiebre. ¿Qué más? A ver, tos. El dolor de hueso. El dolor de hueso. Los síntomas, por ejemplo, de, la depresión. De la depresión, angustia, ánimo caído, negativismo. Es decir, el cuerpo manda señales. Cansancio, Manda sueño, señales. ¿No? Enojo. enojo. ¿Cuánto les gusta ir al dentista y sacarse la muela? No. Vos solamente. A nadie. A nadie. Pero empieza ella, ¿no? Comes un helado y la carie y te duele y te cepillas y te sangra y te da señales. Ah, no importa. Yo cuando te haces así te quedas con el diente de la mano, uy, voy al dentista. Hablo por experiencia. Falta uno. Y no sé si otro me lo tragué, pero digo, tenemos que llegar al extremo, pero las señales el cuerpo lo manda. En la vida espiritual pasa igual. Hay señales. Cuando yo ya no tengo ganas, cuando no hay motivación, viene la anemia espiritual. Cuidado. Vamos a hablar de un hombre que tuvo fe. Abraham. Las pruebas son el proceso en lo verde. El proceso de Dios para madurarnos en la fe en medio de la crisis y alcanzar sus bendiciones. Siempre las pruebas son una bendición. Decirle al de al lado, las pruebas son una bendición. Las pruebas son una bendición. Las pruebas son una bendición. Dice en la parte celeste, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue considerado justo delante de Dios, por eso Dios lo llamó su amigo, así lo dice Santiago. Abraham, en medio de cada prueba, hacía altar y adoraba a Dios. ¿Sabe lo que es esto? Que viene la prueba, ¿cuál es el altar? Ahora nos ponemos una mesa y ponemos un becerro y hacemos un holocausto. El altar es el corazón. Viene la prueba, adora a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, aunque no entiendo esta prueba, pero hago un altar en este momento y lo ofrendo a ti, Señor. Amén. La obediencia de Abraham. En la obediencia está la bendición. Si Dios nos dice algo en la palabra, cumplámosla. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Bueno, pero por ahí no... cumplirlo. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Crisis de fe. Causa de la crisis actual. Esto viene lo que nos pasa. Voy a explicar lo que es la secularización porque es una palabra por ahí media rara. La palabra secular viene de siglo. La persona que se seculariza es la persona que se mundaniza, que se hace mundana. Esto es para cristianos, ¿no? La secularización y los progresos técnicos, celular, computadora, me doy de vuelta que estaba viendo recién, iPhone, televisor, los progresos técnicos del mundo, las viejas estructuras de la fe de la iglesia cristiana, porque lo viejo, que no está renovado, también enferma. Incapaces de responder a las exigencias actuales. Por eso dice Pablo en Romanos, no se conformen, renuévense. No se conformen, renuévense. Hay que renovarse, buscar en Dios siempre innovarse. La verdadera causa es la degradación de la fe. ¿Qué es algo que se degrada? Se envejece, ¿no? ¿Qué es algo que se degrada? Algo que empieza a deformarse. Se va pudriendo. Se pudre. Nuestra época exagera el cambio
de situación en lo que refiere a la predicación del Evangelio. Y acá están las predicaciones positistas y conformistas que hoy se predican. Vamos campeón, adelante, adelante, tú puedes. Parece más predicaciones de autoestima que de fe. A veces no podemos. No podemos decir a la gente siempre tú puedes. Porque a veces no podemos. Lo podemos en Cristo. Nosotros no podemos. Nosotros somos vasos frágiles. Pero el exitismo se ha metido en la iglesia. Y a veces escucho conferencias en la iglesia que son alentadoras, pero que no tocan los valores del Evangelio. Por eso yo siempre digo, para aprender lo que quiere decir Dios en nuestra vida, tenemos que ir al Hijo de Dios, Jesucristo. Y Jesucristo está en los 4 evangelios, no está en otro lugar. En los 4 evangelios tenemos toda la enseñanza. Cuando Jesús llamó a la gente, ¿qué le dijo? Síganme, os haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. Carguen su cruz. Y por mi causa, sepan que muchas veces los van a perseguir. No dijo, ¡ah, esto es fabuloso! Como decía, ¡fabuloso! Y la regalo. Sufrimos por él. Somos juzgados por él. Pero también somos bendecidos por él. Amén. Crisis de fe, resumen. El gran culpable tampoco no es el mundo secularizado. El falso comportamiento de los cristianos que intentan eliminar el escándalo de la fe. Pablo decía, la locura de la cruz, Romanos 1:16. Porque sienten vergüenza, sentimos a veces vergüenza. ¿Oramos en el trabajo con los compañeros que no son cristianos? No me respondan. Tendríamos que decir, un momentito, vamos a orar. Aunque sea con tu familia, cuando no crees, se reúnen, por ejemplo, por ahí en Navidad, en Año Nuevo. Vieron que esas fiestas son de reuniones familiares. Si no un casamiento, un velorio, pero siempre hay reuniones extraordinarias que te reunís. Y tenés la oportunidad de decir, aunque sea una oración, ¿me permitís? ¿No te enojás? O hacerla para adentro, pero que vean un gesto. Es decir, tenemos que nosotros ser valientes, ser personas que seguramente algunos se van a burlar, pero otros por ahí no. Por eso los chicos, el otro día conocía de mí a qué hora y para todo. Para todo. Es para así. Los chicos no tienen vergüenza. Y cierran los ojos. Los chicos cuando son chiquitos son caraduras, después cuando empiezan la adolescencia, ayer veía unos cuantos que los filmaban y se ponían a ya de grandes no quieren ser públicos. Pero cuando son chicos son puros. Jesús decía, si no son como los niños, no podrán entender entrar al reino de los cielos. Acá viene la respuesta. Juan preguntó, ¿sos vos el que tenía que venir o había otro? Respondió Jesús y dijo, id y hacerle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué dice a los pobres les anunciado el Evangelio? ¿Usted vio en un country, dentro de un country, una iglesia evangélica? No. ¿Vio de Libertador para allá? ¿Iglesias evangélicas? No. No. ¿Dónde está la iglesia evangélica? En los lugares pobres. Ahora, la pregunta es, ¿Dios vino para todos? Sí, pero cada uno le dio un mensaje. Zaqueo era rico. Dice, no habla Lucas lo que habló con Zaqueo Jesús, pero dice que cuando salió de la casa de Jesús, vendió la mitad. Dijo, Señor, si robé más, devuelvo más. Qué bien que le vendrían unos cuantos de hoy que tienen mucho que lo visite Jesús, ¿no? Y Jesús lo visita. ¿Cómo lo visita? Con la palabra. Lo que pasa es que muchos son tradicionalistas, van a misa, pero no leen la Biblia. Porque la mayoría de los ricos son católicos. Hay evangélicos también. Yo digo, si es evangélico, ¿puede ser rico? A veces me queda una duda. ¿Puedo yo tener una cuenta bancaria de millones de dólares en el banco mientras que hay gente
¿Qué pasa, hambre? Algo está fallando. Entonces, el Evangelio es para todos, pero no a todos es la misma predicación. Al joven rico le dijo, ¿querés seguirme? Sí. Yo soy bueno. Todos los mandamientos los cumplí de joven. Bárbaro, pero te falta algo. Tenés que vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Y ahí Jesús le habló a los suyos y le dijo, es más fácil que un camello pase por la aguja, al ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Yo he tenido, quiero hablar un poco de mis antecesores. Uno de los pastores, no me gusta llamarlo cura porque cura es una palabra católica, aunque fue un cura, pero uno de los pastores católicos que me impactó mucho y me caló el corazón fue Carlos Mujica. ¿Sintieron hablar de él? Carlos Mujica fue uno de los pioneros de la Villa 31. Yo tenía 16 años. Fue 3 veces al programa de televisión. Los Mujicas son de familia adinerada, los Mujica Lainez. Él renunció a todo y se fue a vivir con él decía, mis hermanos de la villa. Esto fue en el año 1970. En casa, como en todas las casas, había televisor en blanco y negro y había 2 o 3 canales, canal 7, 13 y 11, o 9, 11 no existía. Y no control remoto porque había que con la mano, ¿no? Prendo Mirta Legrand, jovencita, la eterna, porque no sé, de chico yo ya la veía, la eterna Mirta Legrand. Invita a un sacerdote jovencito llamado Carlos Mujica. Y entonces, padre, pase. Dice, bueno, pero yo vine con mis dos hermanos de la villa. Se apareció con los gronchos. Dice, padre, ¿vieron cómo se ella de Fayuta, no? Padre, yo lo invité a usted, no. Si mis hermanos no comen, yo no como. Y ella enseguida, vamos al aire, corten, vamos al aire. Cortaron, vino la publicidad. Al rato estaban los 3 comiendo en la mesa, Mujica con los 2 invitados. Lo primero que le dijo fue el Evangelio, y de ahí yo recibí el Evangelio de Mateo, cuando me dijo que es más fácil que un camello pase por la aguja. Esta mujer, no sé, yo tenía el televisor en negro, pero se puso de todos los colores. Por ahí pasó mi toque personal de Dios. Digo, este hombre es coherente con lo que porque está en un programa televisivo y se está jugando por lo que él quiere que... Si no fue a hacer sociales, no fue al año lo matan porque lo habían puesto en el gobierno. En esa época estaba Isabel Perón, una época muy oscura del país. Y entonces lo ponen como ministro de Acción Social. Cuando vio tanta corrupción, empezó a denunciar por las cámaras que el gobierno estaba corrupto. Salió de dar misa en una parroquia en San Francisco Solano y un francotirador lo atravesó con una ametralladora y lo mató. Para mí fue uno de los más grandes hombres de Dios, aunque era católico, no me importa. Por eso yo diferencio la institución con los hombres y la mujer. Sabemos también de la Madre Teresa de Calcuta que hizo mucho más de los pobres que muchos que dicen Señor, Señor. Pero la institución, no los hombres, la institución está corrompida de hace años. Por eso hoy citabas a Lutero, cuando se rebeló contra la institución. Y la institución evangélica puede caer en esa corrupción, si ya no cayó, cuando se casa con el mundo. Cuando empieza a codearse con los poderosos. Yo estuve en varias pastorales, mi esposa es testigo. Y en una de las pastorales que rechacé estar fue una pastoral que no voy a dar nombres ni zona para que no hablar de terceros, que cuando empezó a recibir dinero del intendente de la zona,
cambió de pensamiento en cuanto a la proclamación. Porque el dinero corrompe y el poder también. Por eso Jesús no quiso nunca que lo hagan rey. Dice Juan, el Evangelio de Juan, lo quisieron hacer rey y él huyó. Porque cuando te quieren coronar, te quieren usar. Y cuando te quieren usar, ya sos carne de cañón para el poder. Y Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo es el reino que se enseñorea sobre el que no tiene. Pero le dijo a los suyos, el que quiere ser primero tiene que ser servidor de los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Entonces, este es el Evangelio que yo creo, amo y me enamoro. Es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio que tenemos que mamar, leerlo. Leer los comportamientos de Jesús, cómo Él se conmovió con una mujer que tenía flujo de sangre. Porque la mujer en esa época, al tener flujo de sangre, era marginada, porque por la ignorancia de la época pensaban que una hemorragia de sangre, según el Levítico, era algo impuro. Y Jesús no solamente la sanó, sino que la puso públicamente. Y fue bendecida por el Señor. Una mujer cananea que tenía a su hija endemoniada. Los cananeos no se podían juntar con los judíos. Y Jesús estaba en una región y dijo a la mujer, mi hija está mal. Y Jesús usa unas palabras despectivas. No es bueno usar las migajas para... Los perros dicen que comen las migajas. Pero él estaba probando la fe de esta mujer. Y entonces la mujer no se enojó con Jesús, le dijo, bueno, aunque sean las migajas. Los perros comen migajas, como diciendo, dame lo que te sobra. Y Jesús se conmovió. Y dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y en ese momento su hija fue liberada. Ese Jesús que lloró cuando su pueblo lo rechazó. Ese Jesús que no dudó de amar a las personas más conflictivas de esa época, como a las prostitutas, como a los recaudadores de impuestos. Se enojó tanto con los religiosos que le dijo, ellos van a estar primero en el reino de los cielos que ustedes. Porque el religioso es orgulloso de su religiosidad. Y la religiosidad es un pecado, hermano, porque es muy grande. Por eso a los fariseos les dijo hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Porque es la apariencia y no lo que es uno por dentro. Es fuerte la reflexión que hoy estoy compartiendo, pero es la realidad. Nosotros vivimos en un mundo que es un mundo totalmente falluto. Pero más me duele cuando la iglesia está dentro de ese mundo y es tan falluta como el mundo. Termino. Abajo, acá, esto que está en blanco, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esto lo dijo Jesús. Mateo 11:6. ¿Cómo tropezamos con Jesús? Jesús dijo, los que me siguen son mansos y humildes, ¿no? Pero, ¿cuál de aquel que haya tropiezo en mí? Para los judíos Jesús fue una piedra de tropiezo porque no se ajustaba a sus conceptos. ¿Me siguen? Amén. Para los judíos contemporáneos de Jesús, Jesús fue un tropiezo. Hechos 13:27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, se leen todos los días de reposo, no cumplieron Al condenarle. a condenarlo. Es decir, lo condenaron porque en el fondo estaban ellos no entendiendo lo que Jesús venía a traer. Mateo 11:6 dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta frase me encanta. Fue la primera que me regalaron en un señalador. Y hoy se la quiero compartir. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para aquellas que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. A veces entramos en crisis porque no entendemos las situaciones y queremos cambiar lo que no se puede cambiar. Y acá dice, Señor, lo que
Lo que yo no puedo cambiar, lo dejo en tus manos. Y lo que yo puedo cambiar, dame valor para cambiarlo. Pero a veces nos confundimos. Queremos cambiar a nuestros familiares, que crean, que ya sepan, que ya se conviertan. No, eso lo hace el Espíritu Santo. Vos lo que tenés que hacer es orar. Quiero cambiar, quiero, qué sé yo, que mi hijo, mi hija, mi hermano no ande más. Sí, pero eso vos no lo vas a cambiar. Dios lo cambia. Amén. Dios lo cambia. Tenemos que tener la sabiduría para saber la diferencia. Juan, cuando entró en crisis, perdió la diferencia entre lo que se puede y no se puede. Porque la crisis nos hace enseguida tapar la visión. Cuando estamos desesperados, queremos cambiar todo. Y Dios dice, un momentito, hay cosas que me competen a mí. No vas a cambiar el mundo. Por eso estas frases, esto lo decía Lucy, un pastor, estas frases, Argentina para Cristo, son falaces, porque Argentina nunca va a ser para Cristo, ni el mundo va a ser para Cristo. Son falaces, ¿saben por qué? Porque el mundo está gobernado por el diablo, no por Cristo. Yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio. No proclamar algo que no está en mí, porque Dios mismo sentenció el mundo. Lo que tengo que hacer es anunciar el Evangelio. Pero nunca esperar que toda Argentina se convierta. En estas cadenas de... lo tenemos del WhatsApp, yo estoy en varios grupos de pastores y a veces escucho frases y digo, ¿cómo pueden decir esto? Como por ejemplo, me olvidé lo que iba a decir, se me agarró una laguna. Pero tiene que ver con... decían, vamos a orar para que haya un presidente cristiano. Que sea cristiano, que vaya a una iglesia evangélica, a mí no me garantiza que sea buen presidente. ¿Saben que Bush fue cristiano? Y bombardeó Irak. Y por los efectos colaterales que declaró Estados Unidos, mató a un montón de niños en los hospitales. No me garantiza que sea cristiano. El cristiano nacido de nuevo sí me garantiza, pero no que tenga el rótulo de cristiano. Porque si no caemos en lo mismo que le decimos a los católicos, que son católicos por tradición. Y hay muchos evangélicos que son evangélicos por tradición. Y como decía Dante, que nazcas en una cochera no te garantiza que eso sea un auto. ¿No? Entonces, que nazcas en una iglesia no te garantiza. Porque Dios no quiere nietos, quiere hijos. Mi hijo, yo soy hijo del pastor, ¿qué me importa? Pero bueno, naciste de vuelta. Mi abuelo es el obispo de la iglesia evangélica ahí, sí, está bueno. Pero vos naciste de vuelta. Entonces, esos pensamientos son peligrosos, son lindos, pero no son reales. No son reales. Me siguen, ¿no? Amén. Con esto no estoy ¿cómo se dice? Desvalorizando la fe. Estoy ubicando que una cosa es ser religioso y otra cosa es el convertido. Y es más, a veces hay gente que no son cristianas y nos avergüenzan porque son más honestos que los cristianos. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Termino. Me extendí mucho, las 11, 1:10, Mañana es feriado, así que sigan. Amén, feriado. Bueno, termino con esto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Mateo 11:29. Llevad mi yugo y sobre vosotros aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso en vuestras almas. Primera de Reyes. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal a que temer. Éxodo 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará, ¿qué cosa? Descanso. Y por último, Éxodo 28:10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás
toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios puso un día para honrarlo, santificarlo. No voy a pelear, porque acá no hay ningún adventista, si es sábado o es domingo. Porque el día de reposo, con la sociedad que vivimos, es el día que te toca. Acá hay profesionales, si a uno le toca hacer guardia un domingo y trabaja un domingo, no está pecando. Pero un día de la semana tiene que dedicarse a Dios. Y por ahí no hay culto ese día. Bueno, en tu casa. Buscar la forma de honrarlo. ¿Por qué Dios separa un día para él? ¿Saben por qué? Porque los días, ustedes saben que los días Dios los fue estableciendo. Y los días, los momentos y las horas son importantes para encontrar el centro con uno mismo. La persona que trabaja, termina estresada. La persona que se excede termina mal. Entonces Dios permite un día diferente. Antes no había como ahora. Hoy en día los supermercados siguen abiertos los domingos.